Mis herborautas, ¿cómo desinfectar naturalmente las frutas y verduras? Esa es una pregunta que se repite y repite y repite. Y hay algunos métodos que son efectivos, pero pueden cambiar el sabor de las frutas y verduras. También pueden prácticamente destruir su sabor o pueden ser incluso dañinos para la salud humana dependiendo de la concentración en que se utilizan. Y entonces luego tenemos otro grupo de remedios que se utilizan que son normalmente recetas caseras. Algunas tienen cierto sentido y algunas no tienen sentido alguno. Como ejemplo podemos poner la receta que combina carbonato de sodio con jugo de limón. Bueno, porque no tiene sentido, ¿no? Porque la mayoría de las bacterias y los hongos son sensibles a cambios de pH. Generalmente los hongos prefieren ambiente ácido y la mayoría de las bacterias son también sensibles a ambiente alcalino. Por ejemplo, si añadimos el bicarbonato de sodio y entonces lo que hacemos es elevamos de una manera importante el pH y la mayoría de los organismos patógenos desaparecen, pero no todos. Ahí está la cosa. Y dependiendo de la manera en que se produce la fruta y verdura, y entonces va a haber algunas sustancias que por más desinfección que se le haga, por más lavado que se pueda hacer, entonces no se van a eliminar, como los restos de los agrotóxicos. Frecuentemente me preguntan, ¿y cómo puedo quitar los agrotóxicos de fruta y verdura? Bueno, es prácticamente imposible porque los agrotóxicos penetran a nivel intracelular, quiere decir que están dentro de la célula, y por más aplicaciones externas que hagamos es prácticamente imposible de eliminarlos. Lo más recomendable es entonces utilizar frutas y verduras orgánicas, o si no son certificadas como orgánicas, bueno, simplemente tener un productor de confianza de quien saben que no aplica ningún agrotóxico o que es bastante digamos moderado en su aplicación. Con eso ya puede ser de gran ayuda. Y si tuvieran la suerte, por ejemplo, tener algún productor que produce biodinámico o que produce incluso con agrohomeopatía o homeopatía, bueno, entonces se pueden despreocupar prácticamente de todo. Pero hay que saber que el primer remedio, el más importante, es agua de grifo. ¿Sí? Agua limpia de grifo, no utilicen agua caliente porque esa no es adecuada, debe ser agua fresca, así tal cual como sale del grifo. Y ese es el primer método para la desinfección externa de la fruta y verdura. ¿Por qué? Porque la mayoría de las aguas que pueden conseguir en un grifo son adicionadas con cloro, y esta pequeña cantidad, esta pequeña traza de cloro, bueno, ayuda a eliminar algunos microorganismos. ¿Cuáles? Por ejemplo, los más difíciles son la salmonella, Escherichia coli, las bacterias coliformes, Clostridium botulinum, que puede ser peligroso. También pueden ser algunos Campylobacter, Vibrio cholerae, algunas bacterias que realmente pueden ser patógenas, pero no debemos de obsesionarnos, ¿no?, con el peligro de las bacterias. ¿Por qué? Lo que debemos de hacer es fortalecer, digamos, nuestra respuesta inmunológica. Dicho de otra manera, si hay una persona inmunosuprimida, quiere decir que tiene VIH o que tiene AIDS o está aplicando algunos supresores del sistema inmunológico como corticoides, neocorticoides, bueno, esos tratamientos, estas situaciones en la salud de las personas puede hacer prácticamente de cualquier hongo o cualquier bacteria un hongo o bacteria peligrosa para las personas. Lo primero que debemos de hacer es fortalecer nuestro sistema inmunológico. Pueden imaginarse que hay gente de campo que prácticamente saca la zanahoria del suelo y lo lava en el agua que hay ahí, y lo muerde y no les da ninguna infección. Y podemos imaginarnos
Por ejemplo, una persona de la ciudad, ¿verdad?, que está inmunosuprimida, estresada, con algún tratamiento alopático, y entonces compra una zanahoria en el supermercado que está normalmente ya desinfectada, que para la desinfección utilizan normalmente el hipoclorito o utilizan cloro. En pequeña cantidad pues puede funcionar, ¿verdad?, pero en la cantidad que se utiliza en los supermercados, el cloro y hipoclorito sobre las frutas y verduras, bueno, parte da un sabor extraño, ¿no? Las frutas y las verduras no huelen a nada, son prácticamente inoloras, y el sabor también se modifica. Y las trazas de cloro, bueno, es comprobado que son cancerígenas, así es que no es muy recomendable. Pero imaginemos esta persona que viene de la ciudad y está inmunosuprimida, compra unas pocas zanahorias y decide llevarlo a su casa, lo lava en agua de grifo y lo come, y chas, que le da una bacteria o un hongo, se infecta inmediatamente. Entonces puede ir a reclamar al supermercado, pero el supermercado va a decir, bueno, pues de mis clientes nadie se ha quejado, hemos pasado las normas higiénicas sin problema, el problema debe ser algún otro, y es que la persona inmunosuprimida prácticamente puede no comer nada, puede simplemente pasar por el supermercado y es suficiente para que agarre alguna bacteria o algún hongo patógeno. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico no responde como debería responder, ¿sí? Entonces el primer principio es mantener nuestro sistema inmunológico alto antes de pensar de cómo vamos a limpiar todo y cómo vamos a hacer todo estéril. Les voy a explicar también otra cosa. Todas las frutas y verduras producidas como sean, ya sea orgánicas, ya sea biodinámicas, ya sea homeopáticas, ya sea convencionales con agrotóxicos, todas, absolutamente todas, contienen una microbiota. Quiere decir, cualquier fruta y verdura fresca va a contener dentro una microbiota. Entonces, por ejemplo, se menciona Bacillus cereus como una bacteria patógena en el ser humano, ¿verdad? Es sumamente raro que alguien se infecte de Bacillus cereus. Y les puedo dar una noticia interesante. Por ejemplo, el gel de aloe vera que tan utilizado está entre los naturópatas, bueno, contiene entre muchas otras bacterias también el Bacillus cereus y Bacillus megatherium y Bacillus subtilis y Bacillus simplex. Tiene en su interior, la planta en su interior tiene una gran cantidad de bacilos, pero están en equilibrio y no tienen por qué atacar al cuerpo humano, ¿sí me entienden? Entonces aquí va a depender mucho sobre la composición de la microbiota en cada fruta y verdura. Quiere decir, las frutas producidas orgánicamente van a tener un grupo de bacterias y hongos diferente a las que se producen con agrotóxicos, y la probabilidad de las frutas y verduras que se producen con los agrotóxicos para presentar alguna patogenicidad es desde luego más grande, porque además de los microorganismos que sobreviven, que tienen que sobrevivir, digamos, el tratamiento químico para poder estar dentro de la fruta y verdura y ayudarle a crecer, entonces son microorganismos que se han hecho resistentes a los tratamientos químicos. Entonces la microbiota de las frutas y verduras producidas de manera convencional pueden tener más problemas para la salud del ser humano. Otra consideración que debemos tomar en cuenta es que quienes producen frutas y verduras con aplicación con excrementos de animales, ya sea gallinaza, ya sea excremento de vaca o de cabra o de borrego, lo aplican de alguna manera en el cultivo, entonces la probabilidad de que se presenten las bacterias coliformes, por ejemplo la Escherichia coli, que es típicamente la que más se observa, pero puede haber algunas otras, y también la salmonelosis se puede producir ahí, sobre todo si aplican gallinaza. Entonces
la probabilidad va a ser más grande si aplican excrementos de animales para fertilización. Y la cosa es que probablemente no van a saberlo, ¿no? En el supermercado nadie se lo va a decir, solo lo pueden saber si conocen directamente al productor y le compran a él las frutas y verduras, que son contadas las personas que pueden hacerlo, las que viven, por ejemplo, en regiones agrícolas y que producen a lo mejor ellos mismos también algo, tienen amigos y pueden preguntarles o pueden saber cómo se produjo cada fruta y verdura. Ahora vamos a las recetas, por ejemplo, sal y jugo de limón. Bueno, es una de las recetas caseras que se recomienda. Sí tiene un efecto ligeramente, digamos, positivo, pero no es un desinfectante poderoso. También el agua con vinagre y limón puede ser un poquito más efectivo, se puede utilizar perfectamente bien. Con las verduras es más fácil utilizar, por ejemplo, ajo partido en gajitos y se coloca en el agua y la verdura se coloca tal cual en este agua y se deja ahí por unos 5 o 10 minutos. Va a tener dos efectos. El primer efecto va a ser que va a eliminar la mayoría de las bacterias y hongos patógenos, pero también va a despertar la verdura, porque ya saben que cuando compran la verdura en el supermercado y antes de que lleguen a su casa, y entonces la verdura ya está toda desmayada. Bueno, hagan el experimento, pongan un diente de ajo en gajitos en agua y coloquen la verdura ahí por unos 10 minutos y van a descubrir que esta verdura de repente se endurece y como que se revive y se endereza y se ve muy crujiente y muy bonita y además muy sabrosa. Eso es con lo que pueden utilizar. También se puede utilizar con bastante éxito no para todas las bacterias, pero una buena parte de ellas, preparado de semillas de toronja. Las semillas de toronja contienen muchos metabolitos antibacterianos y también antifúngicos. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente ponemos unas 5 semillas de toronja en agua, le damos una licuadita y en esto sumergimos las frutas y verduras por 10 minutos y vamos a tener una desinfección bastante mejor que con agua de vinagre y limón o con aplicación de alguna otra cosa casera. También si quisieran tenerlo preparado y tenerlo como si fuera un remedio para tenerlo preparado y no tener que hacerlo en el momento, bueno, simplemente pueden poner un poquito de alcohol, un puño de semillas de toronja, mezclarlo en licuadora y tal cual con todas las semillas ponerlo en una botella. Pueden utilizar vodka para este efecto y ahí lo dejan durante una semana. Después de una semana pueden filtrar las semillas, se les va a quedar solamente el líquido, el alcohol, y esta tintura madre les va a servir como un desinfectante. Pueden poner unas 10 gotas para cada medio litro de agua y dejar las frutas y verduras ahí y desinfectarlos así. Ahora, para las personas que utilizan agua oxigenada, bueno, agua oxigenada sirve básicamente contra hongos y contra algunas bacterias, no contra todas. Por ejemplo, la salmonella, la Escherichia coli son normalmente resistentes a agua oxigenada. Y aunque pongan una gran concentración, por decir, para cada cuarto de litro ponen unos 10 mililitros de agua oxigenada, bueno, va a ayudar un poco, pero no va a eliminar todas las bacterias, no es una garantía de una eliminación absoluta y además le va a salir bastante caro. Ahora, existe un remedio que pueden hacer cualquiera en su casa y que es un excelente remedio, y ese se llama extracto de té verde. Puede ser cualquier té verde que compren en el mercado, lo cocinan, lo hacen bastante fuerte el té, pueden filtrar las hojitas que estuvieron ahí, o si lo preparan de bolsita, bueno, pues simplemente sacan afuera la bolsita
Y este té lo dejan enfriar y lo mezclan mitad a mitad con vodka. Va a ser una tintura madre de té verde. Y de esta tintura van a aplicar entre 10 y 20 gotas para cada medio litro de agua como medio de desinfección. Interesantísimo porque el té verde elimina prácticamente todas las bacterias y hongos patógenos que pueden aparecer en la fruta y verdura, pero también puede eliminar algunas bacterias difíciles, por ejemplo Staphylococcus aureus, puede eliminar Clostridium botulinum, también puede eliminar hongos que se presentan normalmente en la fruta y verdura. ¿Por qué no lo utiliza la industria? Bueno, porque la industria está, digamos, ligada a reglamentos y los reglamentos dicen que tienen que aplicar cloro, que tienen que aplicar hipoclorito o en algunos casos aplican un tratamiento con ozono. Los rayos ultravioletas y el ozono son una manera, digamos, de eliminar bacterias y hongos. Por principio, si voy a tener, por ejemplo, fruta y verdura producida en un invernadero o un vivero y voy a comparar el contenido de las bacterias y hongos patógenos con una fruta y verdura que se produjo fuera, al aire libre, en exposición al sol, entonces voy a ver una importante disminución de patógenos, ya que los rayos ultravioletas descomponen, eliminan las bacterias y hongos patógenos de una manera natural. La industria aprovecha eso, a veces hacen aplicaciones con rayos ultravioletas como una manera de desinfectar. Y entonces aquí tienen algunas recomendaciones para desinfectar la fruta y verdura y recuerden lo más importante como un resumen, mantener su sistema inmunológico en orden, no obsesionarse con limpiar absolutamente todo porque algunas bacterias que están en las frutas y verduras también son benéficas y forman parte de nuestro cuerpo. Todos en nuestros intestinos, en el intestino delgado e intestino grueso, tenemos bacterias. Todos, prácticamente todos, tenemos Staphylococcus aureus, donde pues, en la nariz, dentro de la nariz, todos tenemos Staphylococcus aureus. ¿Y por qué no nos enfermamos de Staphylococcus aureus? Bueno, simplemente porque tiene sus funciones dentro de la mucosa de la nariz, y si no pasa a ninguna otra parte, entonces no tiene por qué enfermarnos. De esta manera también podemos encontrar, por ejemplo, Escherichia coli en nuestro intestino grueso, y si está ahí, cumple con su función. Y hay otros hongos, por ejemplo la cándida, todos tenemos cándida en el intestino grueso y no necesariamente nos vamos a enfermar de cándida porque nuestro cuerpo está todo el tiempo manteniéndola, digamos, en su lugar, en el intestino grueso, donde su función es formar el bolo correctamente y extraer algunos nutrientes y aportarlos al cuerpo. Lo mismo en nuestro intestino delgado, tenemos muchísimas bacterias gram positivas, principalmente por ejemplo, las lactobacterias, los firmicutes, ¿verdad? Todos, absolutamente todas las personas sanas tienen bacteria en su intestino delgado y grueso y no tienen por qué enfermarse. El problema es que si nosotros sacamos una de estas bacterias y lo colocamos fuera de su lugar, por ejemplo, si vamos al baño y no nos lavamos correctamente las manos, y entonces la Escherichia coli, que puede ser presente en los excrementos, se queda en la piel, y si después manipulamos alimentos, entonces podemos producir una infección de Escherichia coli en la persona que toma este alimento. Una ensalada, por ejemplo, una agua fresca, entonces puede tener problemas. También otra contaminación que puede presentarse sobre todo en áreas urbanas, en los países calientes, en el subtrópico y trópico, son las amebiasis. Hay miles de especies de amebas. Todas las amebas se transmiten, o prácticamente todas se transmiten a través del excremento. El problema es que en los lugares donde la persona
evacúa al aire libre y se seca el excremento y luego viene el aire, entonces dispersa, digamos, la infección de la amebiasis y pueden estar en un restaurante de lujo muy higiénico, si comen por ejemplo en la terraza y entonces viene un viento y trae, digamos, la infección de la amebiasis y pueden salir con un dolor de barriga fantástico. Contra la amebiasis hay muchos remedios, uno de ellos, mi preferido, es la castela tejana, o también en México le llamamos chaparro amargoso o chaparro amargo. Es un arbustito que crece normalmente en las partes del norte de México y se utiliza de este arbusto las raíces. Se hace una tintura madre y esta hace un sabor muy amargo. Y se ponen 20 gotas de esta tintura en un poquito de agua y lo pueden tomar 1 o 2 veces al día durante una semana y normalmente esto basta para eliminar amebiasis del cuerpo. Es importante de vez en cuando hacer una cura de limpia contra las amibas, sobre todo si viven en ambientes, como describí, en ambientes donde puede haber alguien que defeque al aire o donde son ambientes, digamos, rurales o marginados o ambas cosas, o tienen, digamos, una predisposición de su cuerpo, un sistema inmunológico un poquito bajo, por ejemplo, por el estrés, que es normal en las grandes ciudades, que todos vivimos estresados de alguna manera. Y entonces es bueno una vez al año hacerse una cura con el chaparro amargoso, simplemente como prevenir. ¿Por qué? Porque las amibas, aunque todos los latinoamericanos o los europeos también, los que viven en la parte sur de Europa, probablemente tienen amibas en su cuerpo y probablemente ni lo saben. Pero el problema es que las amibas pueden no solamente estar en el tracto digestivo, sino pueden, dependiendo de las condiciones de la persona, dependiendo del sistema inmunológico de la persona, pueden extenderse en diferentes partes del cuerpo. Quiere decir, puede haber amibiasis en el cerebro, puede haber amibiasis en el corazón, en los intestinos desde luego, pero también en el hígado o en los riñones o en las diferentes otras partes del cuerpo, y cuando esto sucede puede ser una condición médica realmente difícil de eliminar. Por ejemplo, en algunos órganos, cuando la amiba logra penetrar dentro del órgano, entonces el cuerpo como respuesta hace como una cascarita de calcárea, de calcio, para aislar la ameba del resto del órgano, y entonces eso se puede percibir, por ejemplo, en los rayos X o en los diferentes tipos de visualización médica, y pueden parecer como tumores, como si fueran como cápsulas, pero en realidad se ven en la imagen como si fueran tumores, y los médicos alópatas tienden a operarlos, aplicaciones de sus técnicas quirúrgicas, digamos. Pero toda esta situación se pudiera prevenir si una vez al año hacemos una cura de descontaminación contra la amibiasis con chaparro amargo, o pueden utilizar también tintura de ajo, que también es bastante buena contra las amibas, o si no tienen el conocimiento cómo hacerlo, bueno, acudir a su herbolario y puede sugerirles alguna otra planta de su región, por ejemplo, Artemisia absinthium, la tintura madre de Artemisia absinthium es un excelente amebicida, es un excelente remedio contra las amibas, que es, podríamos decir, equivalente a chaparro amargo. Y en principio muchas de las hierbas que tienen sabor amargo van a tener esta acción contra las amibas. Entonces, cuidando esos detalles, no obsesionándose demasiado con los microorganismos. Yo trabajo a diario con microorganismos y tengo mis precauciones, ¿verdad? Pero no estoy excesivamente preocupado por infectarme de alguna de ellas, porque la mayoría de las bacterias en un cuerpo sano con un sistema inmunológico fuerte
no hacen gran cosa, o sea, en realidad no son gran peligro. Lo que debemos de preocuparnos, como comer sanamente, como vivir sanamente, sin estrés, como hacer ejercicio moderado y mantener la máquina inmunológica de nuestro cuerpo en actividad, y comer bastante fruta y verdura fresca, porque dentro de ella, en las raíces, en las hojas, en los frutos, se encuentran precisamente las bacterias buenas que nos ayudan a equilibrar la microbiota en el intestino y fortalecen nuestro sistema inmunológico, ¿no? Comer bastante fruta y verdura fermentada, por ejemplo, hacer fermentados de cáscara de piña o comer chucrut, ayuda enormemente a construir el sistema inmunológico de manera correcta, de tal manera que no vamos a tener ningún problema con las frutas y verduras. Y cuando limpiamos las frutas y verduras, pues limpiarlo con agua fría del grifo, con un poquito de cepillado si se necesita, y ya. En cuanto a los hongos, podemos aplicar un poquito de ajo, así como se lo describí. Es suficiente simplemente lavarlos con agua, sin cepillar, sin nada, y ponerlo unos 10 minutos en agua con ajo cortado en gajitos, y eso es más que suficiente. Además le va a dar un riquísimo sabor a su ensalada o a su guisado de hongos. Es un remedio interesante. Ahora, en cuanto a los hongos que colectamos en los bosques, los europeos sobre todo tienen una gran afición a los hongos. En el verano colectan una inmensa cantidad de hongos comestibles, luego ni secan y luego lo añaden a sus sopas y a sus guisados. Bueno, sepan que todos los hongos, absolutamente todos los hongos del bosque van a contener bacterias y hongos. Pero la buena noticia es que la mayoría de ellos no son patógenos para el ser humano, la inmensa mayoría. Quiere decir que no hay necesidad de hacer un proceso de desinfectación especial, ¿verdad?, antes de utilizarlo en la comida, sobre todo si son pasados por el calor. Entonces la mayoría de las bacterias que se pudieran haber formado ahí pues también van a desaparecer, van a perecer y no van a tener ningún problema. Otro tema interesante son las bacterias y hongos sobre y en las hierbas medicinales. La gente piensa que si se trata de hierbas medicinales, entonces no podrían tener ningún hongo. Bueno, el hecho es que la mayoría de los herbolarios, cuando venden las hierbas, no las venden de manera fresca, las venden generalmente disecadas, ¿verdad? Muchas veces esta hierba permanece durante mucho tiempo en los recipientes o en la bodega, y luego, dependiendo de la venta, se va presentando al cliente. Y inmensa mayoría de estas plantas también contienen hongos, sobre todo, pero también algunos pueden contener algunas bacterias, y eso se elimina tranquilamente si preparan, por ejemplo, una infusión, y preparan un té o preparan una tintura madre. Entonces la mayoría de ellos desaparece y queda solamente los metabolitos de la planta que utilizamos. Eso es todo por hoy. Les mando un grande abrazo. Cuídense, no se obsesionen y aprendan cómo utilizar los consejos naturales para desinfectar sus frutas y verduras y no quitarles el sabor. Ese es el chiste. Nos vemos. Hasta luego. Chao.